Hola, mi nombre es Bastián Rojas, soy dibujante de cómics e ilustrador y les doy la bienvenida a este taller de cómics, estas pequeñas cápsulas en las que vamos a ver un poquito de historia del cómic, ¿cierto? Desde sus inicios, cómo más o menos se fue desarrollando hasta lo que está ahora, y vamos a hacer unos ejercicios de cómo se desarrolla un cómic, de cuáles son los elementos que constituyen una narración gráfica, una pequeña narración gráfica. Como vamos a hacer un personaje, ¿cierto? Su entorno y todos los elementos ahí que van constituyendo nuestra historia. Así que acompáñenme en esto y espero que les guste. ¡Vamos! Alrededor de 1519, Hernán Cortés, conquistador mexicano, descubrió un manuscrito ilustrado precolombino. Se trata de un documento plegable de más de 10 metros de longitud, con ilustraciones llenas de colorido, que relatan las hazañas de un gran militar y héroe político llamado Garra de Tigre. Este manuscrito podría considerarse un cómic y se leía de derecha a izquierda. Por otra parte, y mucho antes, en Francia se produjo un trabajo sorprendentemente parecido, que se conoce como el Tapiz de Bayeux. De más de 70 metros de longitud, nos cuenta la conquista de Inglaterra por los normandos que empezó en el 1066. También podría haber origen del cómic en los jeroglíficos egipcios y en todos los dibujos presentes en las cuevas y cavernas de los seres humanos antiguos que relataban sus cacerías y acontecimientos. Si bien no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del cómic, hay un acontecimiento muy importante, no solo en la historia de los cómics, sino también en la historia de la palabra escrita. Este acontecimiento es la invención de la imprenta. Con la invención de la imprenta, el arte deja de ser monopolio de los ricos y poderosos y pasa a ser disfrutado y difundido por todo el mundo. Se transforma en un arte popular. Luego, y a medida de la sofisticación de la pintura histórica, se desarrolló el arte gráfico de manera exponencial, y a medida que nos acercamos al siglo XX, surgieron los cómics como los conocemos al día de hoy, los cuales no paran de evolucionar. Cabe mencionar a los olvidados dibujantes como Lin Ward y Franz Masorel, quienes hicieron magníficos trabajos de grabado sobre madera, utilizando la técnica de la silografía para realizar narrativas gráficas que pusieron de manifiesto el potencial de los cómics. Uno de los primeros cómics que aparece es El Niño Amarillo, o Yellow Kid, quien era un personaje de tira con aspecto de niño, con los dientes desaliñados y una sonrisa cándida, inocente y media tonta. Usualmente vestido con una camiseta larga de dormir de finales del siglo XIX, y compartía un callejón lleno de otros personajes igual de desaliñados y marginales que él. Época de la inmigración europea en busca del sueño americano. Este personaje rara vez hablaba, siendo su lenguaje una jerga suburbana, marginal y a veces vulgar, lenguaje típico de un gueto. Sobre la camisa del personaje se usó el color amarillo, convirtiendo en un rasgo característico del mismo y sirvió para dar lugar al término prensa amarilla, al aparecer simultáneamente en los periódicos New York World y el Morning Journal. Hay que decir que el objetivo primordial del cómic en aquellos días no fue incentivar a la lectura, sino a las ventas de los periódicos. Fue una más de esas promociones para mejorar las ventas a las que actualmente nos siguen teniendo tan acostumbrados. Publicaciones dejaron de salir en 1898, no sin haber dado origen a una singular característica de los cómics, la permanencia de un mismo protagonista y un estilo, a pesar de los cambios en los dibujantes. En 1991, la tira fue incluida en las 20 más representativas de la serie de historietas clásicas de estampillas conmemorativas de los Estados Unidos. La Gran Depresión de 1929 impulsaría una renovación temática y estilista en la historieta estadounidense, y los siguientes años estarían marcados por las tiras de aventura. Aparecieron personajes clásicos como Flash Gordon y Tarzán, entre otros. Este boom creativo de las historietas no solamente ocurriría en los Estados Unidos, sino que a lo largo y ancho de todo el mundo. Las revistas franco-belgas como Junior o Coelus Valiant incluían una historieta de aventuras con un grafismo característico, Tintín, creado en 1929 por Hergé. En Japón, por su parte, destacan series de aventuras infantiles como Speed Taro de 1930, Orgon Bat de 1930 y Las aventuras de Dankichi de 1934.
También, en 1934, se empezaría a distribuir Terry y los piratas, de Milton Caniff, quien adoptó el nuevo lenguaje del cine, tomando muchos de sus recursos como el plano americano e imitaciones del plano secuencia, y llevó la lógica de la continuidad al extremo. Las tiras diarias se conectaban entre sí y con la del dominical, pero, además, la serie se podía leer solo con las páginas dominicales o también solo con las diarias. El guionista Lee Falk desarrollaría series como The Phantom de 1936 y Mandrake el Mago en 1939, pero la historieta en prensa comenzaría pronto a acusar un duro golpe, el de los comic books con material original, que aunque surgidos en 1929 como The Funnies, triunfarían gracias al éxito de los superhéroes, el primero de los cuales sería Superman en 1938, y al que siguen otros como Batman en 1939, o el Capitán América y la Mujer Maravilla, ambos en 1941. No muy diferentes de las más recientes tiras de aventura, pronto se dejarán imbuir del espíritu bélico de la Segunda Guerra Mundial, presentando en muchas ocasiones nombres o uniformes relacionados con sus símbolos nacionales y enfrentándose a los enemigos del país. Esto les permitió lograr un gran éxito comercial, pero también causaría el cierre de la mayoría de sus títulos al finalizar la guerra. Parecida suerte correría en historietas bélicas japonesas como Norakuro en 1931 de Suihou Tagawa. En 1940 aparece una historia más renovadora llamada Spirit de Will Eisner. Lo primero que vamos a hablar en este taller de cómics es la creación de un personaje. Como ven, acá yo estoy dibujando un personaje que tengo que se llama la Ñau, y creo que de los primeros tips que podría dar a la hora de crear un personaje es anotar qué características va a tener nuestro personaje, tanto físicas como de su personalidad. Por ejemplo, la Ñau físicamente es chica, es flaca, es orejona, tiene los ojitos cerrados, como un gatito. Y su personalidad es súper explosiva, es como súper porfiada, le gusta llevar la contra, es juguetona, es curiosa. Entonces, si ustedes están creando sus personajes, creo que es bueno anotar esas características para tener en consideración a la hora de que, no sé, voy a dibujar una aventura, ¿cierto? O alguna situación en la que nuestro personaje se va a enfrentar. Vamos a tener más o menos claro cómo nuestro personaje va a desenvolverse y cómo va a reaccionar frente a ciertas cosas. Entonces creo que es mucho más fácil darle ahí la identidad, ¿cierto? Es una identidad que vamos anotando estas cositas. En cuanto a la técnica de dibujo, yo soy partidario de la libertad creativa, por lo que sí considero que es importante, si a uno le gusta, y que creo que naturalmente se da que uno con el tiempo va mejorando en el dibujo o en la pintura, creo que no hay que encerrarse mucho en la técnica. En los talleres muchos niños dicen yo no dibujo bien o yo dibujo mal, y creo que eso es como cerrarse un poquito. Creo que es bueno el aprender a querer lo que uno está haciendo, pues darle cariño, y todos dibujamos distinto, todos tenemos distintas formas de ver. Entonces creo que lo importante aquí es contar, es narrar, es liberarse y expresarse. Y aquí entonces tenemos lista a la Ñau, que es el personaje que yo elegí para hacer este taller. Aquí pueden ver que ya la pinté, ¿cierto? Utilicé acuarelas y unos marcadores. Son marcadores básicos y acuarelas básicas que pueden encontrar en cualquier librería o centro comercial. Así que este es el personaje, este es el diseño de personaje, y ahora vamos a pasar a lo que es el diseño del entorno, en donde vamos a realizar nuestro cómic, en donde nuestro personaje se va a desenvolver. Otro de los puntos súper importantes a la hora de dibujar un cómic o una pequeña narrativa es definir y establecer cuál es el entorno en el que se va a desenvolver nuestro personaje. El entorno me refiero a lugar físico, lugar social, época, tiempo, espacio. Puede ser con quién vive nuestro personaje, ¿cierto? En el lugar en el que vive, si es que vive en el campo, en la ciudad, en la playa,
si vive en el espacio, si es un espacio real o un espacio fantástico. Creo que es súper importante definirlo, si podemos escribirlo, dibujarlo, graficarlo bien, hacer mapitas de los lugares a los que nuestro personaje recorre, porque eso nos va a ayudar, nos va a ser de mucha ayuda a la hora de hacer nuestras narraciones. Y también nos es de mucha ayuda a la hora de, por ejemplo, que se nos ocurran situaciones, ¿cierto? Si es en el campo, más o menos uno si hay estado en el campo, uno sabe más o menos qué cosas pasan, cosas que le han pasado a uno. Entonces es muy importante el definir en qué espacio y en qué entorno se va a desarrollar y desenvolver nuestro personaje. Ahí también creo que es súper importante en este proceso la observación. Creo que es un ejercicio súper importante hacer para tanto la percepción, desarrollar nuestra percepción, es el observar, salir, mirar, tanto en lo micro como en lo macro. Creo que es importante, si vamos al campo, por ejemplo, y queremos hacer un cómic que esté en el campo o en el mismo lugar donde uno vive. Si uno vive en la ciudad, salir y mirar a la gente, mirar qué cosas hay, cómo son los edificios, qué estructuras hay. Creo que eso se nos facilita mucho a la hora de dibujar, porque ya tenemos una concepción de cómo es el entorno. Así que ahí creo que el punto importante a tener en cuenta es la observación. Y bueno, aquí estoy dibujando lo que es el entorno, ¿cierto? Estoy utilizando lápiz mina primero y luego aplico marcadores, tiralíneas y plumón. Una vez que ya hago las líneas, ¿cierto? Ya paso del grafito al plumón y a los marcadores. Utilizo una goma de borrar y quito los restos, por decirlo, del lápiz grafito. Entonces así ya dejando solamente las líneas marcadas con plumón, se hace más fácil para pintar, entonces queda más limpio. Y bueno, este entorno, como ven, estoy dibujando una gallina, ¿cierto? Una banca. Tenemos la casa y la cocina que está acá atrás, que es este otro edificio que está acá atrás. Estos son lugares que yo cuando niño visité, es un lugar. Entonces a mí se me hace más fácil porque tengo la memoria gráfica del espacio. Por eso le hablo desde que es importante la observación. El observar, ¿cierto? El ir a los detallitos, si es que hay detallitos, si es que la construcción está hecha en madera. Para así, una vez que queramos dibujarlo, el dibujo tome cierto realismo, a pesar de que no es un dibujo súper detallado ni súper realista. Pero sí estoy dibujando cosas que existen, como las bancas, ¿cierto? Como la madera de las construcciones, los animales. Entonces se vuelve un ambiente y un entorno real en el que se va a desenvolver nuestro personaje. Así que ahora, una vez que ya tenga listo lo que es las líneas y marcar con plumón y marcadores, voy a empezar a pintar con acuarelas. Y bueno, aquí estoy dibujando lo que es el entorno, ¿cierto? Estoy utilizando lápiz mina primero y luego aplico marcadores, tiralíneas y plumón. Una vez que ya hago las líneas, ¿cierto? Ya paso del grafito al plumón y a los marcadores. Utilizo una goma de borrar y quito los restos, por decirlo, del lápiz grafito. Entonces así ya dejando solamente las líneas marcadas con plumón, se hace más fácil para pintar, entonces queda más limpio. Y bueno, este entorno, como ven, estoy dibujando una gallina, ¿cierto? Una banca. Tenemos la casa y la cocina que está acá atrás, que es este otro edificio que está acá atrás. Estos son lugares que yo cuando niño visité, es un lugar. Entonces a mí se me hace más fácil porque tengo la memoria gráfica del espacio. Por eso le hablo desde que es importante la observación. El observar, ¿cierto? El ir a los detallitos, si es que hay detallitos, si es que la construcción está hecha en madera. Para así, una vez que queramos dibujarlo, el dibujo tome cierto realismo, a pesar de que no es un dibujo súper detallado ni súper realista. Pero sí estoy dibujando cosas que existen, como las bancas, ¿cierto? Como la madera de las construcciones,
los animales, entonces se vuelve un ambiente y un entorno real en el que se va a desenvolver nuestro personaje. Así que ahora, una vez que ya tenga listo lo que es las líneas y marcar con plumón y marcadores, voy a empezar a pintar con acuarelas. Y aquí ya tengo el entorno listo. Es una plana del entorno, ¿cierto? Aquí está su casa, ¿cierto? Las gallinas. Esta va a ser, es como una foto de lo que es el entorno en el que vive la ñama. Y ese fue nuestro capítulo número 1 de este taller de cómics. Pasamos un poquito por la historia del cómic, ¿cierto? Ya continuaremos en el segundo y vimos un poco lo que era la creación de un personaje y de su entorno. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el capítulo número 2. Nos vemos.